Los cnidarios son básicamente carnívoros. Algunos corales, algunos no, muchos corales se alimentan de partículas en suspensión. Algunos tienen que no necesariamente son otros animales ni plancton, sino sencillamente partículas alimenticias. Algunos corales tienen la capacidad para desplegar desde la boca cordones mucosos, toda la colonia despliega cordones mucosos, formando una especie de red que captura cualquier tipo de partícula o, digamos, componente del plancton en suspensión. Después esos corales vuelven a tragarse el cordón mucoso, llevándolo hacia, digamos, hacia su cuerpo, y se alimentan de todo lo que fue capturando. Un aspecto muy interesante de los corales, que no lo desarrollo demasiado, voy a ver si me olvidé este año, voy a ver si lo pongo el año que viene, es que tienen una simbiosis extremadamente importante con algas y en algunos casos con protistas. Y digamos, la mayor parte de los corales obtienen gran cantidad de nutrientes gracias a esta simbiosis con animales unicelulares. Y de hecho, las grandes mortandades de corales que están sucediendo en todo el mundo, pero fundamentalmente en la gran barrera de coral de Australia, se debe a que están muriendo no los corales en sí, sino los simbiontes de los corales, por aumento de la temperatura o cambio de el pH del mar. Y eso hace que los corales también vayan muriendo, porque sin sus organismos simbiontes no pueden desarrollarse. O sea que la simbiosis es una forma de vida y una forma de obtener alimento extremadamente importante en corales. Hay corales que no tienen simbiontes, pero en general sí los tienen. ¿Cómo es ya yendo a, digamos, a la alimentación en particular? Acuérdense que estos animales tienen una única gran cavidad, que es el celenterón o cavidad digestiva, donde vamos a encontrar las células que se encargan de secretar las enzimas y también de incorporar o absorber los nutrientes que fueron previa y parcialmente digeridos en la cavidad del celenterón. Una vez que estos nutrientes, como todos los animales, pasan a las células del epitelio digestivo, ahí va a continuar la digestión, los alimentos van a ser completamente digeridos, cada molécula es particionada digamos, en moléculas más pequeñas y ahí se distribuye en todo, digamos, a todo el organismo. La gastrodermis está obviamente completamente tapizada por células de secreción de enzimas y de absorción. Y los mesenterios que aparecen a través de todo el grupo tienen la función de aumentar la superficie de secreción y absorción, como pasa en todos los animales con distintos mecanismos como son las microvellosidades o cualquier tipo de plegamiento del digestivo. Obviamente en estos animales no hay ano, por lo que la expulsión de los restos de la comida, lo que sería la digestión, se da a través de la boca. En los Anthozoa, en corales y anémonas, vamos a encontrar, y sobre todo esto se da en las anémonas, vamos a encontrar, si se acuerdan de los mesenterios, este es un corte transversal de un mesenterio de anémona. Sí, digo bien, un corte transversal, donde se ve que el ápice tiene 3 lóbulos. Existen 2 lóbulos que están especializados en la secreción de enzimas y el lóbulo apical tiene una gran concentración de nidos que van a ayudar a matar a las presas que ingirieron vivas. En este corte, me pareció bueno este corte longitudinal, no, perdón, transversal, porque acá se ve, esto sería la epidermis de la anémona, del otro lado estaría el agua de mar, básicamente, el exterior. Todo esto sería la cavidad digestiva, o celenterón. Acá se ve el mesénquima. Acá se ve una capa de musculatura circular. Acá se ve musculatura longitudinal, formada a partir de la gastrodermis. Y acá se ven músculos que van a mover los mesenterios. Se ve la gastrodermis.
Básicamente todo lo que sea más, más digamos, columnar va a ser tejido de secreción. Y sigue una concentración de mesénquima, básicamente en el centro entre las capas de la gastrodermis. Acá podemos ver cómo también a partir de la epidermis, de la gastrodermis, perdón, básicamente del endodermo, se están desarrollando las gametas. No hay ninguna gónada, no hay ningún tipo de estructura u órgano donde se generen las gametas. Sencillamente se diferencian a partir de la gastrodermis. ¿Les queda más o menos claro, chicos? ¿Se interpreta bien, más o menos bien, este gráfico? Profe, yo no me acuerdo el mesénquima, ¿cuál era la función? El mesénquima es una capa media que se encuentra entre la epidermis y la gastrodermis. La función puede ser de sostén, como hablamos cuando hablamos de los esqueletos, pero a través del mesénquima también se va a dar la difusión de nutrientes hacia, por ejemplo, la epidermis. Tiene la función estructural de darle volumen también a estos animales. Imagínense que si no hubiera mesénquima, por ejemplo, en una anémona, la epidermis estaría pegada a la gastrodermis y básicamente no tendrían volumen. Estructuralmente no podrían ni siquiera nadar o funcionar. ¿Se entiende? En una medusa, por ejemplo, yo diría que el 90% del cuerpo es mesénquima o mesoglea. En el caso de las medusas hablamos de mesoglea, en el caso de las anémonas, porque no tienen células prácticamente. En el caso de las anémonas hablamos de mesénquima porque ya sí tiene un contenido celular y de fibras de colágeno mayor. ¿Te respondí la pregunta? Sí, gracias. Y acuérdense siempre que es de origen el mesénquima o la mesoglea, es decir, esta tercer capa en los nidarios, es de origen ectodérmico. No es un verdadero, no es un mesodermo. Ahora bien, los nidarios no tienen ni circulatorio ni respiratorio. ¿Por qué es esto? ¿Se les ocurre algo? Bueno, básicamente porque muchos son pequeños y la relación superficie-volumen es muy grande, no necesitan ningún tipo de estructura respiratoria ni circulatoria para que los gases y los nutrientes lleguen a todo el cuerpo. Tienen también una cantidad de tejido vivo y que por lo tanto una cantidad de tejido que consume gases y nutrientes muy pequeña comparada con el volumen. Piensen que estos animales son prácticamente agua, entonces tienen requerimientos nutricionales y respiratorios o metabólicos muy pequeños, pero sobre todo tiene una gran cavidad interna, el celenterón, que ocupa prácticamente, que ocupa todo el interior del organismo, por lo que las sustancias, los que están los gases y los nutrientes que están en el celenterón, van a pasar por simple difusión a la gastrodermis y por simple difusión a la epidermis. Básicamente por esto, por esas razones. Son animales de una complejidad muy baja, también de una tasa metabólica muy baja. De nuevo, la cantidad de tejido vivo que tiene una medusa o un coral es muy chiquita, si lo comparamos con la cantidad de tejido vivo de otros animales. Piensen que tiene una musculatura pobremente desarrollada, no tiene un nervioso, ni órganos que tengan una necesidad metabólica grande. Y sí tiene una gran superficie de contacto e intercambio con el medio, tanto externo como interno a través de la gastrodermis. ¿Quedó más o menos claro, chicos? Espero que sí. Bueno, estos animales tienen ya obviamente un sistema nervioso, tienen órganos sensoriales, vamos a encontrar un plexo o una red de neuronas nerviosas, de neuronas multipolares, es decir, que no transmiten el impulso en una dirección determinada, sino que van para cualquier lado.
Eso, digamos, si lo vemos en cualquier otro invertebrado es distinto. En general las neuronas van a tener polaridad y van a conducir el estímulo nervioso, el estímulo eléctrico, en una única dirección. Esto no pasa en los nidarios porque son animales muy simples, porque son sésiles, porque no se mueven de manera direccional, no cazan su alimento, digamos, siguiéndolo, básicamente por eso. En los pólipos, como se ve acá, tiene forma básicamente de red, no tiene ningún tipo de organización, ningún tipo de centralización. Sin embargo, en las medusas es un poco más compleja esta red, ya que va a haber, como se ve, algún tipo de concentración del nervioso gracias o debido a que las medusas tienen movimiento. Como siempre, cuando hablamos de organismos sésiles, la organización del nervioso es muy simple porque van a recibir estímulos de todo el medio y no tienen que moverse en lo absoluto. Una medusa, por el contrario, tiene que tener estructuras sensoriales y en base a estas estructuras sensoriales que vamos a ver en la próxima filmina o en la otra, se tiene que organizar el sistema nervioso para poder recibir esos estímulos y para poder generar una respuesta a esos estímulos. Un pólipo que se encuentra fijo del sustrato, los estímulos los recibe desde todas las direcciones, por lo cual no hay ningún tipo de concentración de nervioso, no hay necesidad, ni tampoco hay ninguna concentración de estructuras sensoriales. Las medusas, como les dije antes, ya tienen algunas estructuras sensoriales, porque al moverse necesitan tener cierta orientación. Necesita una medusa, por ejemplo, tiene que saber si es de noche o si es de día, o si se encuentra cabeza para abajo, hablando mal, o cabeza para arriba, también hablando mal. Eso ha hecho que las medusas evolutivamente desarrollen las primeras estructuras sensoriales complejas. Dentro de estas estructuras vamos a hablar de los estatocistos, que son órganos sensoriales o estructuras sensoriales que les permiten percibir la gravedad y que les dejan saber a las medusas si se encuentran hacia arriba o hacia abajo. Básicamente un estatocisto es una pequeña piedrita o estructura calcárea redondeada que se encuentra dentro de una cavidad rellena o cubierta, por células sensoriales. Esta piedrita, dentro de un bolsillo o cavidad sensorial, se va a mover cuando el organismo se mueve. Si, por ejemplo, una medusa tiene que moverse hacia arriba, pero la corriente de agua la da vuelta, esa piedrita va a caer hacia la parte de la cavidad que se encuentra orientada hacia abajo. Esa piedrita va a estimular esas células sensoriales nerviosas de ese lugar y le va a dar una señal a la anémona que le indica que está cabeza para abajo, hablando mal, y que tiene que darse vuelta. Así va a empezar a contraer más los músculos de un lado que del otro, y de una manera rudimentaria y bastante básica se va a dar vuelta. Cuando se da vuelta esa pequeña piedrita, ese estatolito, que es el nombre que recibe, el estatolito va a estimular las células sensoriales de la cavidad del extremo opuesto de esa cavidad, y la medusa va a saber que en ese caso está bien orientada con respecto a la gravedad. O sea, la gravedad es un estímulo que las medusas tienen que poder percibir. El otro gran estímulo que reciben las medusas es la luz. Como les dije, las medusas se van a mover en general durante la noche hacia abajo y durante el día hacia arriba, las capas superficiales, siguiendo el movimiento del plancton y de los peces para poder alimentarse. Entonces, una medusa tiene que saber si está saliendo el sol o si se está haciendo de noche. Es así que en las medusas aparecen los primeros ocelos, que son estas estructuras que están acá. Son, podríamos decir, los primeros ojos, muy sencillos. Van a constar de un lente que deja pasar la luz y de células que poseen pigmento
y que son estimuladas por los fotones. Estas células nerviosas, cuando un fotón llega, ese fotón desencadena un impulso nervioso que puede conducir a que se contraiga la musculatura y empiecen a nadar hacia arriba cuando empiezas a salir el sol. Encontramos dentro de la clase Cubozoa algunas estructuras que reciben el nombre de ojos. Se puede discutir si son verdaderos ojos, pero los diferenciamos de los ocelos que poseen las medusas por su grado de complejidad, ya que vamos a encontrar una córnea formada por epidermis transparente, un lente formado por células también transparentes que conduce y concentra la luz en lo que se llama una retina, mucho más compleja que unas pocas células pigmentarias. Esta retina va a recibir este estímulo concentrado de luz y va a poder elaborar una respuesta más rápida y más elaborada porque tiene una muchísima mayor, digamos, capacidad de percepción de la luz. Esta estructura puede apenas saber si hay luz o no. Esta estructura podría tal vez generar algún tipo de imagen, lo que ya es algo mucho más avanzado de lo que puede hacer un ocelo. Estas estructuras llamadas ocelos u ojos las vamos a ver a lo largo de la materia, cómo van apareciendo en todos los grupos que necesitan percibir estímulos. ¿Queda claro, chicos? Si nadie me dice nada, estimo que sí. En las medusas de Scyphozoa aparecen estructuras sensoriales particulares llamadas ropalias, donde se van a concentrar estatocistos, que son estos que están acá, donde se van a concentrar los ocelos y donde va a haber también estructuras quimiosensoriales. A ver dónde las encuentro. No están marcadas. Acá también hay estructuras fotosensoriales. Pero básicamente, en esta estructura, que esto es un corte transversal de una ropalia, va a haber también células quimiosensoriales que van a, digamos, a funcionar como un sistema de olfato, por decirlo de alguna manera, que le permiten percibir estímulos químicos disueltos o sustancias químicas disueltas en el agua. Estas ropalias son morfológicamente bastante complejas y en general tienen lo que llaman un capuchón, que es esta estructura que aparece acá, que va a proteger la estructura en general. Aunque sí, esta estructura puede permitir el paso de agua y de la luz. Disculpen, chicos, para que obviamente esos estímulos puedan llegar a las estructuras sensoriales, a las células sensoriales. Asociado siempre a estructuras sensoriales complejas, va a haber nervios más complejos. Y es así que, como les voy a mostrar acá, asociado a todo lo que sería la parte más basal o más cercana de la exumbrela, va a aparecer un cordón nervioso bien desarrollado asociado a estas estructuras sensoriales. Obviamente las estructuras que reciben muchos estímulos externos tienen que conducir esos estímulos externos hacia las células motoras, hacia los músculos, que son los que van a generar la respuesta, básicamente el movimiento de la anémona. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Quedó alguna duda? Las ropalias son así estructuras que concentran estructuras quimioreceptoras, fotorreceptoras y estructuras que perciben la gravedad, que son los estatocistos. Acá está marcado los estatolitos de los estatocistos. Espero que haya sido claro. Igual todas estas estructuras las vamos a ir repasando en cada uno de los grupos porque van apareciendo básicamente en todos los filos. Bueno, ya no queda demasiado. Vamos a hablar ahora de la reproducción.
vamos a tener una fase sexual en las medusas y una fase de reproducción asexual básicamente en los pólipos. Disculpen, tomo un traguito de agua. Los ciclos son muy variables dentro de cada grupo. Puede haber presencia o ausencia de pólipos, puede haber presencia o ausencia de medusas, puede haber una mayor o menor desarrollo de cada uno de estos grupos. La larva plánula acá la destaco en rojo porque después nos va a dar ciertas claves para la evolución de otros grupos, como vamos a ver en los platelmintos. La larva plánula es la larva que deriva de la fecundación de óvulos y de espermatozoides, obviamente, liberados por las medusas. Bueno, vamos a ver cómo es la reproducción en hidrozoa. Por un lado tenemos la reproducción asexual, que se va a dar por simple fragmentación de un individuo, que se corta y puede, digamos, regenerarse. También puede haber una brotación o gemación, que no es otra cosa más que una evaginación de la pared del cuerpo, en la cual va a estar representada la epidermis, la gastrodermis y un poco de celenterón, y así esta gema o este brote se va a separar del organismo madre y va a formar un nuevo organismo. O bien puede mantenerse unido y dar lugar a un nuevo miembro de la colonia. Esto va a pasar tanto en medusas como en pólipos. A ver si hay, acá se ve, por ejemplo. Acá tenemos una forma de reproducción asexual, en este caso pólipo de hidra, en el cual aparecen pequeños brotes o gemas laterales que desarrollan individuos, que pueden quedarse unidos al organismo padre, por llamarlo de una manera, o que bien pueden soltarse y dar lugar a un nuevo organismo. En las medusas pasa lo mismo. Acá se ve, esta es una medusa de hidrozoa, este es el manubrio, y acá se están desarrollando dos medusas por simple brotación. Acá pasa lo mismo, pero en los tentáculos. Y lo que está ejemplificado en este dibujo y en estas fotos es una fisión transversal en la cual un único organismo va a sufrir, digamos, un proceso de separación que va a dar lugar a dos organismos separados e independientes. Es lo que se ve en este dibujo, y en esta foto. Es una reproducción asexual típica, nada raro dentro de los invertebrados. Acá tenemos algunos ciclos de vida de hidrozoa, acuérdense que estamos hablando de hidrozoa. En este caso, el de arriba a la izquierda es el caso de una hidra, es una especie, un género de agua dulce, en el cual no hay producción de medusas, sino que los pólipos generan gametas masculinas y femeninas, las cuales a partir de su fecundación van a dar lugar directamente a otros pólipos. En este caso, acá no hay ningún tipo de gonozoide ni de medusa. En este caso es otro género llamado tubularia, este ya, si no me equivoco, es de agua marina. En este caso no hay producción de medusas, pero sí va a haber gonóforos en el cual se desarrollan los tejidos de las gónadas, que vendrían a representar lo único que queda de las medusas, y ahí se va a producir la fecundación cuando entran los espermatozoides, y de ahí se va a desarrollar una larva plánula, que es esta larvita que está acá, que va a ser liberada al exterior en forma de una larva actínula, que es un pólipo que tiene una vida libre muy corta y que inmediatamente se asienta al sustrato y desarrolla una nueva colonia. Acá tenemos los ciclos que ya les mostré hace un rato, en el cual van a estar presentes una fase polipoide y una fase y dentro de los nidarios, en el cual la medusa va a producir espermatozoides y óvulos, los cuales en general por una fecundación externa van a dar lugar a una larva, que se llama larva plánula, ciliada, como está acá, hueca, que se va a sentar en el sustrato, va a empezar a crecer y va a dar lugar a una colonia de pólipos. Esa colonia de pólipos se va a reproducir de manera asexual, creciendo y dando lugar también a través de una reproducción asexual a las medusas en los individuos gonozoides.
Disculpen, chicos, voy a cerrar la puerta. ¿Se entiende, chicos? ¿Está quedando claro? Espero que sí. En este caso tenemos un ciclo en el cual no hay producción de pólipos. Dentro de hidrozoa es algo que puede pasar. Es raro, pero puede pasar. Solamente hay medusas que por reproducción sexual van a dar lugar a larvas plánulas que van a generar pequeñas medusas. ¿Se entiende? Pasamos de grupo. ¿Cómo es la reproducción en Siphozoa? Es decir, en las verdaderas medusas. En estos casos, la fase polipoide, la fase de pólipo, está reducida. Está presente casi siempre, pero queda como un pequeño pólipo que recibe el nombre de sifostoma. Son estos que están acá. En general está presente, casi siempre. Estos sifostomas son los que van a sufrir una fisión transversal, como se ve acá, es decir, una división a través del eje oral a oral, y a través de esta fisión van a ir generando pequeñas medusas llamadas efiras. Son estas que están acá. Esta es una efira recién liberada. Es decir, la parte distal de este pólipo va a producirse una estrangulación y se va a diferenciar una pequeña efira, una pequeña medusita, que van siendo liberadas al medio, en algunos casos de manera continua, y van a dar lugar a nuevas medusas. Este proceso se llama estrobilación. En algunos casos, un sifostoma completo es el que se va a diferenciar en una única efira que va a dar lugar a una única medusa. Obviamente, las gametas que se van a formar en la gastrodermis y que van a ser liberadas al medio a través de la boca, puede haber fecundación interna, pero en general no es lo más común, pero esa fecundación va a dar lugar a una larva plánula, que es esta que aparece acá. En esta ya vemos diferenciada obviamente una ectodermis, una endodermis y una pequeña cavidad central. Y esta, digamos, la ectodermis es ciliada y le sirve a esta larva plánula, obviamente, para poder moverse. ¿Va quedando claro, chicos? Calculo que ya están cansados. Acá tenemos ejemplificado cómo se va a dar el ciclo de una medusa que tiene típicamente la reproducción sexual y asexual y presencia de fase polipoide y medusoide. Acá tenemos que por reproducción asexual se van a ir formando más pólipos, y también por el proceso de reproducción asexual llamado estrobilación, cada uno de los pólipos va a ir generando muchas efiras, que van a dar lugar en definitiva a nuevas medusas que van a tener reproducción sexual. Seguimos avanzando, nos queda la reproducción en Anthozoa y Cubozoa. En Anthozoa, en corales y anémonas, no hay fase medusoide, solo hay pólipos. Entonces, obviamente, quien va a producir las gametas van a ser los pólipos. Van a producir espermatozoides y óvulos, los cuales por la fecundación van a dar una larva plánula que directamente va a dar lugar a otro pólipo, como se ve en este ciclo. Esto va a pasar en las anémonas y también en los corales. Sin embargo, tanto corales como anémonas tienen una gran capacidad de reproducción asexual. Puede haber fisión, puede ser longitudinal, a través del eje longitudinal, puede ser transversal, puede haber un fenómeno que se llama laceración pedal, en el cual una medusa, eso pasa en las medusas tienen cierta capacidad de movimiento. Una medusa se va a ir moviendo y va a dejar pequeños pedazos de su pie pegados al sustrato, y de cada uno de esos pedacitos del pie va a ir desarrollándose una pequeña medusa. Las anémonas y los corales también tienen la capacidad de producir larvas plánulas por partenogénesis, es decir, sin producción de espermatozoides u óvulos.
Existe cópula en una especie de anémona, pero es algo rarísimo, realmente muy raro. En general la fecundación tiende a ser más externa en todos los nidarios, aunque también hay retención de óvulos, como ya les dije antes. Nos queda, perdón, me falta, se me borró una filmina. Bueno, falta la reproducción en cubozoa. En cubozoa existe la fase polipoide y la fase medusoide, pero se conoce muy poco de cómo es el ciclo de vida y la reproducción. Acuérdense, los cubozoas son estas medusas con forma, digamos, cúbica, llamadas avispas de mar, porque son, digamos, muy venenosas. Se conocen muy pocos de sus pólipos, no se conoce demasiado de la reproducción asexual. Son organismos que en gran medida, son una incógnita. Acá, chicos, ya son las 12:20. Vamos a dejar lo que serían los grupos de mesozoa para el teórico que viene. Ya dimos casi 2 horas y 20 de clase, o sea, me parece demasiado seguir 20 minutos más. Si quieren, voy a ver si comparto un video, si no es demasiado. A ver si se puede. Acá tenemos esto, lo que quería que vieran. Estos que aparecen acá son los cifostomas, es decir, la fase polipoide, los pólipos de medusas. Acá se está dando el fenómeno de estrobilación. Se ve cómo hay, digamos, surcos transversales y cada uno de esos surcos va a terminar, en definitiva, en una pequeña esfera, que es el primer paso para la vida de una medusa. Este video me pareció bastante bueno. Acá se ve cómo esta es una esfera que está siendo liberada a partir de un cifostoma o pólipo. De nuevo, creo que uno puede hablar un montón o dar 1000 palabras, pero si uno ve una pequeña esfera nadando liberada del cifostoma madre, no hay nada que sea más gráfico que eso. De nuevo, este es el cifostoma o pólipo de un cifozoa. Y esta pequeña esfera se va a desarrollar como una medusa. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Esperen que dejo de compartir.